Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión del evento organizado por la especialización en arqueología de la Universidad del Norte, que se titula Arqueología en el siglo XXI, avances de la disciplina en Colombia. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a tres colegas antes de nuestra última conferencista, todos egresados de la especialización en arqueología, que presentaron resultados de sus investigaciones. En el caso de Andrés Camilo Beltrán, el resultado de su investigación de máster en arqueología de la Universidad Nova de Lisboa, con quien tenemos un convenio, sobre la fauna recuperada en un naufragio colonial en Islas Azores. Después tuvimos a César Sánchez, que nos dio una presentación sobre distintas experiencias que él ha tenido de campo, en donde ha venido implementando una metodología y unas técnicas para el registro de unidades de vivienda prehispánicas. Y la semana pasada tuvimos el gusto de contar con Mariam Hernández, quien nos presentó una serie de reflexiones en torno a la patrimonialización del paisaje con enfoque arqueológico. Y bueno, ahora tenemos con nosotros a Erika Lucía Gutiérrez, también egresada de nuestro programa, que nos va a presentar parte de los resultados de un proyecto de investigación que ella coordinó muy grande en el Valle del Río Magdalena. Antes de que pase Erika, quiero comentarles que este canal académico de Uninorte en YouTube tiene una gran variedad de actividades y de temas que presentamos todas las semanas. Y si quieren estar enterados de lo que pasa, no solamente en temas de arqueología, patrimonio, que es lo que organizamos nosotros, sino cosas mucho más diversas, pues simplemente basta con suscribirse al canal, marcar la campanita y tendrán entonces acceso rápido e información actualizada de los distintos eventos y actividades que ofrece la Universidad del Norte en esta plataforma digital. Entiendo que me dice Camilo Daza, que es el productor de esta transmisión, que Erika se acaba de desconectar. Habíamos tenido algunos problemas de conexión y de cámara, y estamos viendo a ver cómo lo resolvemos. Así que supongo que tendré que darle tiempo y seguir hablando un poquito más. Les recuerdo que luego de la presentación de Erika, pues estará la posibilidad, por supuesto, de que ustedes interactúen con ella, de que hagan sus preguntas en el chat en vivo de esta transmisión. No sé, Camilo, ¿cómo vamos con Erika? Mi capacidad de improvisación ha terminado y no sé qué más podría yo decir al respecto. Bueno, decir que sí, que la especialización tiene abiertas sus inscripciones. Quienes estén interesadas e interesados, pues por supuesto se pueden inscribir. Las inscripciones estarán hasta finales del mes de mayo e iniciaremos clase en agosto próximo. Así que, bueno, vamos a dejar en pausa un momento. Camilo me va a salvar con unos minutos mientras yo establezco una comunicación con Erika, a ver qué pasó. Les agradezco la paciencia y que nos esperen unos minutitos más mientras podemos resolverlas y comenzar.
Erika, ¿cómo estás? Bienvenida, Acá atropellada por la tecnología. bienvenida, bienvenida. Estábamos hablando hace un momento con Camilo Daza, el productor, que la verdad todas las sesiones previas habían salido muy bien, no habíamos tenido ninguna dificultad, pero bueno, no podíamos salir incólumes de estos problemas de conexión, pero bueno, ya estás con nosotros aquí. Erika, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Presento a Erika Gutiérrez, es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una larga trayectoria coordinando y dirigiendo proyectos de arqueología preventiva en distintos lugares del país y es egresada especialista en arqueología de la Universidad del Norte. Así que, pues nada, Erika, sin más preámbulos, te dejo con el público. Quiero saber si están viendo la pantalla de la presentación. Sí, se ve perfectamente. Bueno, entonces qué pena con todos ustedes la demora, pero pues hoy sí no pude con el computador, no me quería. Entonces, bueno, empiezo. Brevemente voy a hacer como una exposición de un proyecto de arqueología preventiva que desarrollamos en el marco de un programa de ejecución de un plan de manejo arqueológico para una vía 4G que está ubicada entre Girardot y Puerto Salgar. Esta exposición únicamente se va a referir a uno de los sitios que se encontraron, que es un contexto funerario ubicado en el municipio de San Juan de Río Seco, y que se llama La Cajita. Este sitio funerario, de acuerdo a la fecha que logramos, pertenece al siglo, es del siglo IX, 1270 antes del presente más o menos. Ahí hay un pequeño error en el título de la ponencia porque no sé, se me fueron las luces también ahí. Bueno, voy a hacer la ubicación del sitio. Está en el Valle del Magdalena, entre lo que se considera Alto Magdalena, muy cerca ya a la confluencia con el Medio Magdalena en Honda. Está como en esa zona del Alto Magdalena que hace más bien parte de la zona como plana del Tolima, pero pues hacia el lado del río Magdalena que corresponde jurisdiccionalmente a Cundinamarca. Como les dije, en el municipio de San Juan de Río Seco. El sitio pues se encontró en labores de monitoreo. Acá en esta imagen ustedes ven la vía que era para la que se estaba ejecutando el programa de arqueología preventiva. En esta pequeña colina es donde estaba el sitio. Toda la colina se constituyó en el sitio funerario. La vía utilizó todo este terreno para explotar materiales de construcción que utilizan precisamente pues para la misma construcción vial, y haciendo las labores de monitoreo se detectó algunos vestigios pues que ya desde la etapa de prospección se habían visto en superficie, y realizamos una prospección intensiva pues en toda la cima de la colina y empezaron a aparecer pues más fragmentos cerámicos. Se planearon unos cortes y los cortes después de los 30 centímetros empezaron a mostrar rasgos de tumbas. Acá está un poco más la panorámica de lo cerca que queda el sitio al río Magdalena. Acá está el río Magdalena, esta es la vía y acá está el sitio. Bueno, en este momento esto pues ya no existe, ¿no? Ya la colina se volvió materiales de construcción, está totalmente plano este lugar. Acá podemos ver una panorámica de cuando inició. O sea, acá ya estaban iniciando las obras de explotación, acá está la vía y aquí todavía estaba pues la colina intacta, que es donde se excavó todo el sitio funerario. Bueno, para hacer este análisis del sitio, lo que empezamos fue como a tratar de buscar una metodología para abordar pues el contexto funerario y que no se quedara solamente en la descripción de los materiales. Obviamente pues hay que hacer la descripción de los materiales, pero ¿cómo hacerlo para que no sea simplemente escribir cuántas tumbas encontramos, qué había en cada tumba? Entonces retomamos una metodología que utilizó un arqueólogo alemán que ha trabajado mucho en Perú, que se llama Kaulig. Y él lo que hace es partir de una serie de definiciones
para aplicar al contexto funerario y a partir de estas definiciones empezar a hacer unos análisis pues, de los elementos que se van encontrando para luego poder hacer una comparación de los elementos de un sitio funerario con otro. ¿Por qué queremos comparar varios sitios funerarios? Porque a lo largo de todo el trabajo de la implementación del plan de manejo, este no fue el único sitio funerario que encontramos, sino encontramos otros 3 de diferentes periodos. Entonces la idea es aplicar esta metodología que hoy pues les voy a mostrar para este sitio La Cajita a todos los sitios funerarios y luego poder hacer un análisis comparativo. Entonces, para realizar esto partimos de algunas definiciones. La primera es el contexto, entendido como un conjunto de objetos interrelacionados que se depositaron en un mismo periodo de tiempo en un espacio físico delimitado. Y funerario, pues cuando la función de ese contexto fue precisamente depositar intencionalmente restos de uno o varios individuos y darles un tratamiento específico a estos restos, pero además que esto esté relacionado con otros componentes que puedan encontrarse en el contexto y que pues se muestre la intencionalidad de esta actividad. Partimos también de algunas premisas para el análisis y la interpretación. Hay que partir de alguna premisa para poder hacerlo. No estoy diciendo que partir de estas premisas nos vaya a contestar todas las preguntas que tengamos sobre el sitio y ya con eso, mejor dicho, sabemos exactamente quiénes vivían ahí, cómo eran y cómo era la sociedad. Pero pues hay que partir de algunas variables para poder hacer el análisis. Entonces partimos de que cada contexto es un conjunto intencional que implica que tanto la estructura, los individuos y todos los objetos asociados pues obedecen a unas reglas que se cumplirán para el sitio en la gran mayoría de los casos, aunque obviamente se pueden encontrar variantes. Y también partimos de que es una secuencia continua, que implica que la colocación de los individuos pues correspondió como a un ritmo de decesos que se dio dentro del grupo social y que indica relaciones generacionales e intergeneracionales. ¿Qué reglas se pueden definir para hacer este análisis? El análisis se debe orientar por categorías como sexo, edad, tipo, ubicación de los objetos en relación con los individuos y cantidad y calidad de los objetos asociados a un individuo. Estas son las categorías que vamos a tener en cuenta. Claro que las categorías pueden ser problemáticas porque, por ejemplo, nosotros tomamos el sexo como una de las categorías para diferenciar la forma en que fueron enterrados, los objetos que los acompañan y estamos partiendo de 2 sexos, pero no estamos considerando si ese grupo humano de pronto implicaba otra forma de ver no como sexo, sino como género, y de pronto hizo enterramientos de individuos que correspondían a diversos géneros, no solamente a los 2 sexos que nosotros siempre utilizamos, pero acá para el análisis que vamos a hacer nos vamos a limitar a esas categorías porque ir más allá pues sería estar adivinando. Entonces vamos a hacer exactamente eso, lo básico que es sexo, edad, tipo y lo que les decía, ubicación. Ubicación de los objetos con respecto a las tumbas y a los individuos. Bueno, los enterramientos múltiples, como este, traen consigo varias preguntas sobre la temporalidad, porque empieza uno a pensar, bueno, y si encontramos en una misma tumba o en una misma urna funeraria varios individuos, ¿se colocaron allí al mismo tiempo? ¿O estos individuos se colocaron en diferentes momentos? Adicionalmente, teniendo en cuenta que este contexto funerario, como más adelante les voy a contar, es de entierros secundarios, surgen preguntas sobre, bueno, ¿y estos entierros secundarios implican que se hizo un entierro primario o implican que a estos individuos después de la muerte se les hizo un tratamiento para únicamente hacer entierros secundarios como los que estamos encontrando? Entonces, todas esas preguntas se generan. Hay algunos elementos dentro del mismo registro arqueológico que nos pueden ayudar a responder preguntas, como por ejemplo el análisis del relleno de las tumbas, que nos puede hablar de la temporalidad, de si se ve que ese relleno de pronto tiene elementos que puedan hacernos pensar en que fue reutilizado o no. Adicionalmente, vamos a suponer que el conjunto de los individuos está constituido por un grupo cohesionado y que pues este grupo, o sea, que todos pertenecen al mismo grupo y que entonces todos tienen como un tratamiento compartido que obviamente puede variar, no quiere decir que cumpla unas reglas totalmente exactas, pero que tiene unas características que lo hacen similar
Todas estas categorías pues son sociales, entonces analizarlas pues obviamente implica problemas si uno va a pretender pensar que aplica una de estas variables, la estudia, la analiza y ya esa es una verdad absoluta. Simplemente es una forma de tratar de explicar el registro arqueológico y de abrir una ventanita más como hacia el conocimiento de la sociedad que pues fue el artífice de ese contexto, pero además hay que buscar otro tipo de contextos también asociados a ese mismo grupo humano, como los contextos domésticos, para ir completando información, o como contextos de pautas de asentamiento a nivel regional, para ver cómo estaban ubicando todo el paisaje, qué otros tipos de sitios podríamos encontrar, y cada uno de esos va sirviendo para armar este rompecabezas, ¿no? También sirven pues datos comparativos o datos etnográficos que se puedan encontrar. Entonces, a partir de como que estas premisas, lo que empezamos a hacer fue analizar el contexto funerario de la cajita. Para analizar el contexto funerario, lo dividimos como, pues de acuerdo al autor que les menciono, en 3 elementos básicos. El primero es la estructura, el segundo es el individuo o individuos, y el tercero los objetos asociados. La idea es hacer un estudio de cada uno de estos elementos, pero es como un estudio, un estudio muy puntual de exactamente en dónde están localizados, para lograr como un modelo de ocupación del espacio, en dónde estaban localizados, qué tan cerca de los individuos, qué tipo de elementos son, y luego ver todo el resultado de eso que nos va a dar o que nos puede permitir implementar. Bueno, el espacio físico que contiene el individuo, individuos y los objetos asociados es lo que se llama la estructura. En la cajita encontramos un contexto funerario múltiple que está compuesto por varias estructuras artificiales, pues porque no son cuevas naturales, sino son creadas por el hombre, subterráneas. En este caso son de pozo cilíndrico, pero varían en cuanto a la profundidad que tienen y en cuanto a la cantidad de tipo y la cantidad y tipo de objetos que están asociados a las estructuras. O sea, no son todas las estructuras que encontramos, no son iguales. Acá podemos ver la distribución de las tumbas en una foto aérea que permite verla como una especie de plano. Y para esta estructura también se consideran determinadas partes. Entonces, uno de los elementos básicos de estas estructuras es la boca, que es el inicio del pozo, que es importante detectar y es la forma en que uno empieza a encontrar el contexto funerario cuando está haciendo la excavación. Claro, ahorita ya viéndolo en retrospectiva, pues es fácil porque ya sabemos lo que estaba ahí, pero cuando se inicia hay que ponerle mucha atención a este tipo de rasgos porque son los que nos pueden hablar de la existencia de una estructura. Cuando se hicieron los cortes, nosotros detectamos 39 rasgos iniciales que supusimos podían corresponder a bocas de estructuras funerarias. Acá están más o menos ubicados en este planito, en los 3 cortes que se hicieron sobre la cima de la colina. Y estos rasgos pues fueron excavados y de todos los rasgos, 8 correspondieron a bioturbaciones. O sea, no siempre todos esos rasgos obviamente van a darnos como resultado encontrar una estructura funeraria. 8 eran bioturbaciones causadas por raíces, 1 era una acumulación de rocas que pues la tenemos documentada, pero no estamos seguros si era una acumulación de rocas antrópica o de pronto simplemente natural, ahí se habían acumulado esas rocas. Adicionalmente había 6 urnas funerarias que estaban enterradas superficialmente, o sea, no todas estas estructuras eran iguales, no todas eran tumbas de pozo y cámara. 24 más sí correspondían a tumbas de pozo y cámara. Los rasgos acá los podemos ver, estos son los del corte 4, acá se ve uno, es como una panorámica de cómo se ven en el suelo estas bocas de la estructura o estos rasgos. El segundo elemento de la estructura es la base. La base es el nivel en el que se ubican los restos humanos y culturales. Y la base también varía en este tipo de estructuras que encontramos en la cajita. Varió de 2 formas. Algunas estaban casi a nivel superficial, como la que vemos acá en la imagen,
que son urnas funerarias porque tenían, pues obviamente, restos óseos humanos y estaban ubicadas muy superficialmente, habían sido enterradas muy superficialmente. Pero también se encontraron otros contextos. Este también es uno que se encontró superficialmente. Este es otro ejemplo de los que se encontraron superficialmente. Y ya estos son los que sí corresponden a tumbas de pozo y cámara y que tienen también diferentes profundidades. No eran exactamente iguales. Claro, tienen algunos rasgos en común. Este, por ejemplo, estuvo entre los 310 y 345, es donde se encuentra la base de la estructura, ¿no? Porque el resto no se considera la base, se considera la base ya donde se encuentra definitivamente los objetos que hacen parte del enterramiento. Este es otro de estas tumbas de pozo y cámara. Este estaba entre los 150 y 220 centímetros, a una profundidad menor. Y este estaba entre 260 y 306. Este 240 y 310, es como por poner algunos ejemplos de qué profundidades tenían las tumbas de pozo y cámara que se encontraron. Y el tercer elemento de esta estructura es el relleno. El relleno es ese material pues, que está puesto sobre los restos que fueron enterrados y que puede corresponder a la misma excavación que ya se había hecho de los suelos pues, para hacer el pozo en este caso y la cámara, o que puede ser traído de otro sitio y corresponder a otro tipo de relleno. Ese relleno es el que les decía al comienzo, que puede dar bastante información sobre la reutilización del sitio o sobre qué tan contemporáneos son pues estas tumbas entre ellas mismas. También nos puede indicar si se trata de una sola actividad, o sea, una única vez se abrió esa tumba y se hizo un solo enterramiento, o si fue reutilizada. Nosotros en el registro de lo que encontramos en la cajita, encontramos algunas tumbas de pozo y cámara en las que el relleno desde el comienzo formaba como algunas acumulaciones cerámicas y luego ya aparecían en algunos fragmentos cerámicos durante toda la excavación del pozo, hasta que finalmente ya en las profundidades que les mencioné, entre los 150 y a veces hasta los 300 centímetros, ya aparecía la base de la estructura. Pero en toda esta zona se encontraban algunos fragmentos, lo que puede mostrarnos que definitivamente sí se estaban reutilizando los espacios. Adicionalmente, nosotros con algunas de estas, o bueno, con la gran mayoría de estas vasijas que encontramos en las tumbas de pozo y cámara, hicimos una reconstrucción y muchas veces estos elementos, estos fragmentos cerámicos que estaban a otros niveles, empezando desde los 20, 30, 40 centímetros, hacían parte de la misma vasija que estaba enterrada pues a mayor profundidad, lo que muestra que muy posiblemente sí fueron reutilizadas estas tumbas para varios enterramientos. También pudimos observar en algunas que al excavar el pozo se encontró lo que se puede considerar una base a los 150 centímetros, pero luego al seguir excavando se encontró una cámara mucho más profunda, a los 300 o 310 centímetros. La mayor parte pues, de las tumbas que se encontraron acá, como ya les había dicho, son de pozo y cámara y presentaron como estas características. O sea, no hay ninguna en la que el relleno estuviera desprovisto de fragmentos cerámicos, aunque sí había una tumba que encontramos que parecía como si la hubieran de pronto reutilizado y luego la hubieran desocupado y no hubieran vuelto a hacer enterramientos, porque se encontró la estructura, el pozo, la cámara, algunos pocos fragmentos cerámicos y estaban pues muy claros los rasgos, algunos pocos fragmentos óseos muy desperdigados como por todo el relleno, pero no tenía finalmente, incluso se encontró la cámara, pero no tenía finalmente ningunos restos ni de cerámica ni de restos óseos como sí tenían las demás tumbas. Esa fue la única en la que encontramos eso. Y pues por eso tenemos como la hipótesis con estas evidencias de que el sitio sí fue, estaba siendo reutilizado. Bueno, el siguiente elemento que estuvimos analizando, o que hemos analizado, porque esto pues como les decía es un avance de la investigación, aún no ha culminado, es el individuo.
Aquí hay que determinar las características del individuo y el tratamiento que recibió después de su muerte y durante las actividades funerarias. Aquí, pues como ya les había dicho, se pudo observar que los contextos funerarios encontrados corresponden a enterramientos secundarios. Pero claro, lo que no podemos asegurar es si este grupo cultural hacía primero un enterramiento primario y luego hacía un nuevo enterramiento secundario, porque tendríamos pues que tener como mayor información, de pronto haber encontrado algunos contextos de enterramientos primarios. Sí se han encontrado en la zona, o sí se han reportado para la zona algunas excavaciones que se hicieron en los años 70, pero pues están asociados como con la etnia Panche, pero habría que ver qué tanto realmente sí están relacionados con estos mismos individuos, y también pues cronológicamente qué tanta relación tienen. Bueno, adicionalmente, pues los restos óseos nos dan la información sobre el número de individuos que hay y las características pues, de la cuarteta básica que siempre buscamos responder, como son sexo, edad, estatura. Para estos restos óseos de la cajita, la verdad, este tipo de análisis que se realizó pues con ayuda y con asesoría del profesor José Vicente, lo estuvieron realizando varios bioarqueólogos que tienen experiencia, y también se contó con algunos estudiantes de la Universidad Nacional que quisieron ayudar como voluntarios. El trabajo fue bastante arduo, porque como se trata de restos óseos enterrados, pues enterramientos secundarios, estaban muy, y además el suelo es muy ácido, estaban muy degradados, entonces fue difícil hacer la limpieza y obviamente muy difícil la identificación. Lo que se logró establecer, las cantidades que se lograron establecer, pues fue con los restos óseos que tenían mejores características y que estaban mejor preservados. Entonces, para el corte 3, ya en general para todas las tumbas se encontraron que hay mínimo 172 individuos, para el corte 4 104 individuos y para el corte 5 19 individuos. Entonces esto nos está dando más o menos como 200 algo individuos para todo el contexto funerario excavado, pero ese es el número mínimo de individuos de lo que se pudo identificar. Este trabajo de bioarqueología todavía está en proceso, todavía faltan algunas conclusiones. Lo que se ha definido hasta el momento es el número mínimo de individuos, y también que muchos de estos individuos presentaban deformación craneana intencional. Se lograron reconstruir 4 cráneos. También eso lo hizo David Rodríguez, que es el bioarqueólogo que nos estuvo acompañando con la asesoría del profe José Vicente. Y también estamos pues en espera de ya los resultados más concluyentes sobre estos aspectos, sobre este aspecto. Bueno, el siguiente elemento que se indaga es el de los objetos que se encuentran asociados pues al contexto funerario. Se habla de objetos asociados para no hablar de ofrendas o de ajuar, porque entonces ya pues estaría presumiendo que definitivamente estaban siendo utilizadas como ofrendas o ajuar, pero pues no podemos estar seguros, entonces por eso hablamos de objetos asociados. Adicionalmente, en algunas tumbas en las que eran claros algunos túneles que pudieron hacer roedores, entonces pues encontraron restos óseos animales de roedores, pero puede ser que no haya sido intencional el que esos roedores estuvieran ahí, sino que simplemente ellos luego entraron dentro de las tumbas y por eso se encontraron ahí asociados a todos los objetos que hacían parte de estos contextos. Estos objetos no necesariamente se ubicaron en el mismo nivel del individuo. Algunos estaban en alguna parte del pozo, otros como las vasijas, las urnas funerarias que estaban en la parte superior. Entonces se encontraba el rasgo, se encontró el rasgo, se encontraron algunas urnas funerarias casi en superficie, y luego ya siguió el rasgo del pozo y se encontró la cámara con otros objetos adicionales. Tampoco se encontraron el mismo tipo de objetos o las mismas cantidades en todas las tumbas, sino que hay diversas características. Algunos tienen
animales, otros tienen restos óseos de animales en mayor cantidad y de determinadas especies y otros en menor cantidad. Lo mismo pasa con otros objetos que se encontraron como cuentas de collar, o sea, se encontraron en algunas tumbas, pero no fue generalizado que en absolutamente todas las tumbas o todas las urnas funerarias estuvieran. Y lo mismo sucedió con los besotes o expansores sublabiales que se encontraron en varios de los enterramientos, pero pues tampoco se encontraron asociados a absolutamente todos los individuos. Uno de los problemas que tenemos acá con eso es que como los restos óseos humanos no tuvieron tan buena preservación y fue tan difícil hacer la identificación, entonces una de las metas que nos hemos propuesto con esto, que es tratar de asociar a cada individuo estos objetos y tener en cuenta lo que les decía, categorías como el sexo y la edad, pues va a ser un poco problemático, no se va a poder hacer con todos, precisamente por las limitaciones que tenemos por la mala conservación de estos restos óseos. Algo importante que también se encuentra en estos objetos es la diferenciación entre la cerámica funeraria y no funeraria, considerando si se elaboró expresamente para esa función, como con la función de urna funeraria, o si de pronto tenía otra función doméstica y luego se reutilizó como ya una vasija para el contexto funerario, pero pues de esto tampoco estamos seguros. Lo que sí sabemos es que muchísimas de estas vasijas, la gran mayoría, mostraban muestras de hollín, pero también muchos de los restos óseos mostraron muestras de haber sido quemados. Entonces, puede que el hollín y que la utilización de las vasijas no esté asociada solamente a que hayan sido utilizadas en el contexto doméstico, sino que hayan sido también utilizadas para la misma cremación de estos individuos. Eso no lo sabemos aún. Esperamos que de pronto con todo el análisis que vamos a hacer podamos proponer pues alguna hipótesis sobre este aspecto. También hace falta pues esa parte en el análisis bioarqueológico de la cantidad de huesos quemados y si se encontraron en todas las tumbas o solo algunos. Esa estadística todavía está en proceso. Bueno, objetos asociados, se consideraron dos cosas sobre estos objetos asociados, pues para tener en cuenta su posición y para poder hacer relaciones pues entre los objetos, los individuos y los contextos funerarios, o sea, las tumbas. Uno, la orientación de las piezas y la ubicación en el conjunto en general, dónde están ubicados dentro de la tumba o dónde están ubicados dentro de la urna funeraria. Y el otro, la orientación y posición con respecto al cuerpo o a los individuos, porque pues acá no podemos hablar del individuo, de un solo individuo, porque casi en ninguno de los contextos se encontró un solo individuo. Incluso dentro de las urnas funerarias generalmente había 2 individuos o más, y pues en las tumbas de Pozo y Cámara había varias urnas funerarias con muchos más individuos. Entonces, también se considera la orientación y posición con respecto a esos elementos cerámicos y también la posición de los mismos elementos cerámicos, porque como les digo, algunos, incluso al hacer la reconstrucción, podrían corresponder a la misma pieza. Algunos es notorio que debió haberse colapsado la tumba y por eso se colapsó la urna funeraria y por eso se encontró destruida, pero otras de estas piezas cerámicas parece que hubiesen sido destruidas a propósito o de pronto no destruidas a propósito, sino reutilizadas. Como eran piezas que se habían dañado, las reutilizaron como base de las otras que acomodaron dentro de la tumba, pues con los individuos que estaban enterrados dentro de ellas. También pues se tiene en cuenta la orientación que tienen las tumbas. Eso es otra cosa importante. La mayoría hacia el occidente. Solo había como 2 que estaban orientadas hacia el suroccidente y una que estaba orientada al norte. Y adicionalmente, algunas se superponían, o sea, al hacer la excavación del pozo y de la cámara, esa cámara como que se encontraba con la cámara de otra tumba, por la misma reutilización del espacio, porque no es un espacio tan amplio, pero sí tenía gran cantidad de tumbas, pues para la extensión que tenía la cima de esta colina. Entonces eso hizo que muchas, al estarlas excavando ya en la base, en donde se encontraba la cámara de la tumba,
se encontraba limitando con la cámara de otra de las tumbas. Otros de los materiales encontrados, acá está el ejemplo, son estos besotes o expansores sublabiales. Estos nos han generado pues bastantes incógnitas porque no es muy común encontrarlos en esta zona, o pues en las investigaciones que estuvimos revisando, lo que es para todo el norte del Tolima, no se encuentran, y hacia la zona del Magdalena Medio pues tampoco es tan común, pero sí hay algunas referencias. Hay un estudio en Cimitarra que hace referencia a uno de estos elementos que sí se encontró, y hay un estudio que se hizo en el Alto Río Cabrera, que pues es una zona un poco más alejada, pero en la que también hay reporte de haber hallado algunos de estos elementos. Adicionalmente, un sitio que encontramos en Guataquí que no estaba asociado a la vía, sino que fue reportado por las personas de la región y que pues ya había sido huaqueado porque habían hecho un pozo en esa finca. Entonces, cuando hicieron el pozo utilizaron una retroexcavadora. Ahí encontramos un contexto funerario muy parecido a este, solamente que pues ya estaba destruido, y en superficie se encontró también uno de estos besotes. Y la cerámica que encontramos allí es muy similar a la que se encontró en este sitio de La Cajita. En total se encontraron 28 expansores sublabiales, pero solamente uno de ellos estuvo asociado a este disco de Tumbaga que ven acá en la fotografía. Los demás no estaban asociados a ningún objeto metálico, sino simplemente estaba el besote. Este disco de Tumbaga tenía pegado como una resina negra, que también la encontramos en algunas piezas cerámicas. En algunas piezas cerámicas parecía que se hubieran reparado con esta resina negra. Nosotros tratamos de ver si de pronto la resina era orgánica y se podía hacer algún tipo de datación. La enviamos a Beta, pero pues allí nos dijeron que no se podía datar porque no tenía carbón, pero realmente no fue tampoco la respuesta concluyente sobre si es o no es orgánico. En este momento se están haciendo unos análisis en una universidad en Holanda a la que se le enviaron unas muestras de esta resina. Las está haciendo el arqueólogo Sebastián Fajardo para ver la resina o sea, realmente si corresponde a un material orgánico o a un material inorgánico, porque sí fue recurrente hallarla como reutilizada, no solo acá en este besote para pegar el disco, sino en muchas de las vasijas para hacer como reparaciones. Acá está como la posición de algunos de estos besotes que se encontraron en la base de las estructuras. Estaban pues en la base de algunas vasijas colapsadas, otras sí se encontraron en la microexcavación de urnas funerarias que se llevó a cabo. Restos óseos de fauna es otro de los elementos encontrados dentro de este contexto que también se les está haciendo que se les hizo análisis. Este sí ya se concluyó. Se hallaron, este es un ejemplo de uno de los que se halló en la tumba 15, o sea, pues cuando se encontró, cómo se excavó, pero pues ya los resultados, que pues sí los tenemos, nos muestran que había 4.246 restos óseos de fauna, entre aves, algunos animales como reptiles, algunos anfibios, algunos insectos, gastrópodos y mamíferos. Fueron dentro de las conclusiones que nos dio el especialista, que es Sergio Castro, quien hizo todo el análisis de restos óseos de fauna. Dice que fracturas de origen antrópico fueron pocas las que logró observar en la muestra de los restos que analizó, que solo había 3 en el corte 3, que eran de formas transversales, oblicuas, longitudinales, y 2 para el corte 5, y que se registraron 7 huesos con incisiones, uno en la tibia y un fémur de un cánido, y una tibia de un pecarí. Bueno, ese es como el análisis que da. O sea, realmente no mostraron como uno pensaría que de pronto tuvieran más muestras de haber sido pues fracturados. Entonces, habría que indagar también con otros estudios, buscar estudios comparativos para ver esto que nos puede estar diciendo, si definitivamente se puede considerar que algunos de estos animales fueron puestos como ofrenda y se pusieron enteros sin desprezar,
o si se pusieron crudos o cocinados. Eso es lo que no sabemos y pues son las incógnitas que tenemos. Dentro de los restos de fauna que se encontró un pecarí tajacú, se encontró un oso hormiguero gigante en la tumba 16 del corte 3, que este fue uno de los hallazgos que nos pareció sorprendentes, porque no pensamos que fuera un oso hormiguero y lo habíamos confundido, pensamos que era un felino y que no tenía el cráneo, pero pues resulta que era un oso hormiguero y pues como los osos hormigueros no tienen dientes, pues obviamente no encontramos vestigios que nosotros consideráramos que hacían parte del cráneo, aunque estos huesos largos de acá, nos explicó el especialista, que algunos de estos huesos largos hacen parte del cráneo. También se encontraron bastantes roedores. Dice el informe que algunos de estos roedores, la mayoría, corresponden a roedores de origen americano. Y carnívoros, se encontraron restos de ocelote, pero realmente lo que se encontró fue estas garras, entonces puede que tengan que ver con algún tipo de adorno, algún tipo de objeto suntuario, y también se encontraron restos de zorro cangrejero en la tumba 9 del corte 3. De anfibios se encontraron bastantes restos óseos de diferentes ranas. Estos son los de roedores de las Américas y de marsupiales. Nos pareció muy extraño y es no haber encontrado restos óseos, pues estando tan cerca al río Magdalena, no haber encontrado restos óseos, pues de peces. De peces no se encontraron. Eso es algo que también nos genera incógnita y pues realmente cuando se hizo la excavación sí se hizo un cribado del suelo y la mayoría de vasijas que fueron sacadas de las tumbas, que en muchas de ellas es donde se encontraron estos restos óseos de fauna, las vasijas fueron microexcavadas en laboratorio y fueron cribadas realmente muy bien y con unos tamices de verdad muy delgados, entonces por eso nos parece raro, porque claro, podría uno pensar como los restos óseos de peces son tan delgaditos y tan pequeñitos que pues si uno no hace un buen cribado, pues simplemente no los ve y se le pasan entre el sustrato que va sacando de la tumba. Pero con todo y el trabajo que se hizo no se encontró nada. Puede de pronto tener que ver con una y otra razón, pues que finalmente lo que se cribó más a conciencia era todo lo que estaba dentro de las vasijas que se encontraron y lo asociado a la zona de la cámara, y de pronto se nos pasó a encontrar algunos de esos vestigios, pero pues igual no creo que hubiesen sido muy abundantes, lo que se nos hace extraño para la zona, porque pues alguno tendría que haber aparecido. Bueno, la frecuencia relativa, que es una de las cosas que estamos mirando, porque esta es toda la estadística que el método que estamos planteando para poder ver estos contextos va a aplicar, y es ver qué tanto de todos estos objetos estaban cerca a qué tumba, y pues en esa tumba a qué individuos, y correlacionarlos pues para ver qué resultado nos da. Eso es pues lo que todavía no hemos terminado de hacer, pero en cuanto a la fauna pues ya tenemos estos datos que nos están dando pues como unas visiones preliminares. Acá están los números de tumba y la cantidad de restos óseos que se encontraron, y como pueden ver pues hay algunas tumbas como esta tumba 15 y tumba 16 que muestran mayores cantidades de algunos, por ejemplo, de mamíferos. Tumba 9, tumba 15 y tumba 19 presentan muchos más restos de mamíferos que por ejemplo, la 12, la 1, la 22. Y lo mismo sucede con las tumbas de otros cortes. Incluso ya para el corte 5, la tumba que más muestra la presencia de restos óseos de fauna es la tumba 18. Todo este análisis de fauna tenemos que contrastarlo con todos los datos espaciales de donde se encontró pues cada uno de los fragmentos cerámicos, cada una de las urnas funerarias y las posiciones que tenían pues las tumbas tanto de pozo y cámara que se encontraron, como las otras vasijas. Bueno, en cuanto a las muestras de carbón que se encontraron, se mandaron datar dos, una de la tumba 18 y esta de la tumba 19 del corte 3, y nos dieron unas fechas muy aproximadas, pero sí nos están mostrando pues como una diferencia temporal entre estos dos cortes. Esta para el corte 5
que pues es el corte que está como más en la zona pendiente, nos muestra que sería como el corte más reciente, como la zona más reciente que fue utilizada, y el corte 3, que sería el que se utilizó primero. Solamente logramos estas fechas, mandamos algunas fechas con restos óseos, con dientes y con fragmentos de fémur, pero desafortunadamente la acidez del suelo no permitió que se conservara el colágeno y no fue posible que hicieran esas dataciones en beta. Entonces las fechas con las que contamos son estas dos. En cuanto a la alfarería, acá solamente voy a hacer una mención muy general porque la cantidad de fragmentos que encontramos es bastante grande y la estadística todavía estamos haciéndola, estamos terminando los análisis, pero pues ya se hizo la caracterización y ya se hizo la clasificación y lo que sí es verídico es que es prácticamente un mismo tipo cerámico. También hemos estado preguntando con algunos estudiosos de la zona que han hecho publicaciones, qué opinan pues de este tipo de cerámica. O sea, ya considerando las fechas, estamos hablando de que el periodo al que corresponderían sería pues como el inicio de lo que llamamos periodo tardío, tanto si lo tomamos para el norte del Tolima como si lo tomamos para el Magdalena Medio. Y los tipos cerámicos siguen teniendo esa decoración que pues también es característica de estas zonas, que es mucha decoración incisa y unas formas grandes y unas formas bastante grandes pues para las urnas y unas formas como cuencos muy sencillas, sin tanta decoración. Acá no se encontró casi nada de, creo que 1 o 2 fragmentos cerámicos que puedan corresponder a figuras antropomorfas, pero no se encontraron esas vasijas con esas figuras antropomorfas que son muy comunes en todo el norte del Tolima y que se encuentran hacia la zona de Girardot y hacia la zona incluso de Guataquí. Acá no se encontró ninguna de estas, sino que la decoración es muchísimo más sencilla. Bueno, acá está como el resumen de lo que tenemos hasta ahora, que corresponde básicamente a un mismo tipo. Sobre todo toda la encontrada en los contextos excavados, porque para el corte, para la cerámica que se encontró en superficie de la colina, sí encontramos algunos fragmentos cerámicos que parecen corresponder a este tipo pubensa, que genera como tanta duda sobre su periodicidad, que si realmente es tan antiguo y duró hasta el tardío o no, y que pues se relaciona a veces con algunos tipos Herrera del altiplano, y otras veces pues la relación no es tan clara, pero tampoco fueron muchos fragmentos los que se encontraron de ese tipo. De resto, todos los contextos funerarios tenían el mismo tipo de decoración, que es lo que les digo, incisiones y más o menos las mismas formas. Nosotros inicialmente pensamos, pues con el equipo con el que se trabaja, en relacionarlo con el complejo del Magdalena Inciso, que está definido pues como para el Valle del Magdalena tolimense, y también pues coincide cronológicamente porque este está como especificado entre el siglo VIII y el siglo XV. Pero también se parece mucho a la cerámica tardía del Magdalena Medio, que también se caracteriza por la decoración incisa. Creemos que puede ser por ahí como la cosa, como que tiene relación con los dos tipos y hace precisamente parte de esas variantes locales que se han encontrado para el Magdalena Medio, que como que tienen unas características comunes, pero localmente cambian, lo que pues es totalmente pues lógico en estas zonas, que de todas formas pues están un poquito alejadas, y que para el Magdalena Medio se han definido como complejos, como el complejo Colorados, el complejo Carare, el complejo Butantan. Con el complejo Colorados tiene algunas similitudes en cuanto a toda la decoración incisa, pero definitivamente ese complejo Colorados es un poco más elaborada la decoración, y las urnas sí parecieran como más elaboradas para el contexto funerario. En cambio, los de la cajita son más confusas, no se ve como tan claro que sean urnas funerarias, sino uno también podría pensar que son vasijas domésticas que fueron reutilizadas. Como les digo, todo lo de la alfarería está todavía en estudio y pues todavía nos hace falta algunos análisis y algunas conclusiones de otro tipo de análisis, de análisis especializados que se hicieron,
como por ejemplo el que hizo Verónica Lalín de fitolitos, como el que se hizo de macrorestos, que todavía nos falta integrarlo a toda esta información que se tiene, y terminar pues de hacer todas estas correlaciones para ver finalmente qué resultado nos puede dar. Ese es pues todo el avance de lo que tenemos hasta el momento de este sitio, porque pues además el trabajo que se está realizando implica 23 sitios, o sea, otros 22 sitios más, y algunos de esos también son unos contextos funerarios bastante amplios. Entonces, pues ahí vamos, y la idea es cuando tengamos mayores resultados, pues darlos a conocer a todos. Muchísimas gracias. Aclaro que pues esto es un trabajo que se ha hecho en equipo, se ha venido haciendo en equipo, y son muchas las personas que han participado de todas las, de la excavación, de la investigación documental, también de la parte de laboratorio, de la clasificación cerámica, y los especialistas que nos han ayudado, como Sergio con lo de restos de fauna, o como Verónica con lo de fitolitos, y todos los especialistas Andrea Casas, que nos está ayudando con algunos análisis genéticos que también se están haciendo, que pues esos todavía están un poquito demorados los resultados, pero esperamos que pues con el tiempo tener paciencia, y que realmente al final logremos pues una muy buena radiografía de todos estos sitios que se encontraron en esta zona. Muchas gracias. Erika, muchísimas gracias por tu presentación supremamente completa. Ha generado ya algunos comentarios y preguntas del público. Yo quisiera, aprovechando que soy el que modero, entonces quisiera hacer un par de preguntas muy específicas. Esa zona, o sea, tú mostraste, esto está al lado del río, está el valle, la suela plana del río. ¿Esa parte plana se inunda, o sabes si se inunda? No, no se inunda, porque el río sí está como a 500 metros, pero es como una zona de colinas. Ah, ok. Es como una zona de colinas. Entonces, incluso el otro lado de la carretera está mucho más alto que por donde va el río. Pues seguramente en una creciente muy grande sí se podría inundar, pero ahí en donde estaba ubicado el sitio, por lo menos recientemente no se inunda. Pues seguramente en época de alguna de estas avalanchas grandes sí debió haberse inundado. Lo que sí hay es otro contexto muy similar en la misma finca, que ese no fue excavado porque pues no lo intervinieron, pero también corresponde a otra colina, y en la base de la colina también encontramos algunos fragmentos cerámicos y 2 metates. Entonces muy seguramente puede ser que ahí también se encuentren algunos enterramientos. Muy bien. Bueno, voy a pasar algunos comentarios y preguntas que hizo o que está haciendo el público. Y uno tiene que ver con alguien que dice cómo es esa disertación, yo creo que es cómo es esa afirmación de considerar un objeto como integrante del ajuar o de excluirlo del conjunto del acompañamiento. Eso es bastante complicado. Considerarlo integrante del ajuar, o sea, realmente lo que pasa es que nosotros acá, cuando estamos investigando contextos funerarios, o sea, es lo que yo he visto con la revisión que he hecho de los trabajos que se han realizado en Colombia, o sea, nosotros ahora seguimos criticando que las teorías evolucionistas, que también sí son muy de estar pensando en solo la ideología, de que todo era ajuar funerario, de que todo es pensamiento simbólico, también lo criticamos, pero realmente cuando estamos haciendo el análisis del contexto no aplicamos un modelo preciso. Lo que se quiere hacer con esto es, nos vamos a casar con unos conceptos y vamos a tratar de aplicar un modelo. Nosotros no nos vamos a atrever a decir si es ajuar funerario o no es ajuar funerario, porque eso es algo más de la ideología, que yo considero que no es tan sencillo entender para un contexto como este, en el que no tenemos, no sé, de pronto crónicas que nos pudieran dar alguna información, o documentación histórica que nos pudiera dar alguna información. Entonces, no es que estemos diciendo es o no es un ajuar funerario, lo estamos considerando como un objeto que obviamente pusieron intencionalmente dentro de un contexto funerario, dentro de una tumba. Tuvo que tener un significado, tuvo que tener una simbología y una ideología que estuviera acompañándolo,
pero no podemos decir si realmente sí era el ajuar funerario. O sea, por ejemplo, con un besote no podemos decir, ay, sí, lo pusieron porque era un ajuar funerario o simplemente porque era algo que siempre el individuo estaba utilizando y pues como hacía parte de él, lo pusieron dentro del sitio en el que le hicieron el enterramiento. Ok, muchas gracias. Erika, hay otra pregunta de Marichantal Hernández que dice acerca de las formas de las urnas. ¿Sus bases eran planas o cóncavas? ¿Había algún rastro de decoración en las cerámicas o estaba ausente? Cóncavas la mayoría de bases de las urnas. Y la decoración casi siempre está en la boca de la urna y es decoración, lo que les decía, incisa en líneas como paralelas, pero no tiene esos apliques en forma como de caritas que son como muy, muy comunes hacia la zona de Girardot. No, de eso no encontramos. No apareció ninguna. Y a propósito de eso, Erika, ese estilo, pues que se ve que es muy sencillo y muy elemental, está identificado y documentado en algún sitio de vivienda que se haya excavado, no exactamente por ti, pero por otros investigadores en esa zona, que permita como establecer una relación de los lugares de vivienda versus los sitios de inhumación como este. No, desafortunadamente, hasta lo que hemos revisado nosotros de bibliografía, no está documentado. Por eso al comienzo nosotros estábamos pensando que parecía mucho pues al Magdalena Inciso y a todos estos como el Tocaima Inciso, que pues vienen siendo como unos tipos cerámicos muy parecidos, y tiene algunas características que podríamos como asemejar con esos, pero pues no estamos tan seguros porque en cuanto a las formas de las urnas, entonces empieza a tener un poco de relación, por ejemplo, con el complejo más del Magdalena Medio de Colorados. O sea, es como si estuviera ahí como en la mitad, como que entonces en la decoración se parece mucho a lo del norte del Tolima tardío, a estos tipos incisos que se han descrito, pero en las formas y en los tamaños un poco más a lo que se ha descrito para el Valle del Magdalena, para el Valle Medio del Magdalena. Perfecto. Hay otra pregunta relacionada con los individuos que han encontrado, que excavaron ustedes. ¿Se han encontrado restos de individuos infantiles, de infantes, y por qué casi no hay registro arqueológico de ellos en urnas de cerámica? No, sí encontramos bastantes. O sea, sí se encontró una buena cantidad de restos de individuos infantiles. Exactamente el dato es que no lo puse ahí, pero bueno, ese dato nosotros pues lo vamos a dar porque se está haciendo todo ese análisis y sí es muy común encontrarlos en algunas de las urnas funerarias, incluso a veces se encontraban hasta 2 individuos, pero sí encontramos individuos infantiles. Y estaban en esas urnas, ¿había alguna orden en términos de que estaban definidos por el sexo de los individuos o edades, o había mezcla de individuos? Está mezclado, eso es lo que no hemos logrado relacionar bien. Y pues tenemos el problema que les decía, que los restos óseos pues no es que estén muy bien conservados, sino están muy fragmentados y muy deteriorados, entonces tampoco permiten como hacer afirmaciones súper puntuales del sexo de los individuos. Lo que nos ha servido mucho y con lo que se está trabajando, Germán con eso, pues para poder como analizarlo mejor y dar mejor respuesta, es con los dientes, que pues sí se conservan más y pues son como más diagnósticos, ¿no? Entonces con eso es que se está trabajando para tratar como de hacer la estadística de qué tantos individuos, de qué edades, sobre todo porque es para lo que nos sirven los dientes, no nos sirven para definir sexo, pero sí nos sirven para edad. Ajá, perfecto, Erika. Déjame miro, no hay, bueno, hay comentarios seguramente de gente que trabajó contigo y que tiene buenos recuerdos de la excavación. Hay comentarios también, que no sé, tal vez Camilo, si nos puedes ayudar más bien a pasar los comentarios para no leerlos porque los voy a leer de manera aburrida y no muestran la emoción de la gente que los escribió allí. Pues entiendo, Erika, que este es uno de los tantos sitios que excavaste en esta zona.
nos podrías comentar esa experiencia de ese gran proyecto que se dio ahí en el Magdalena Medio y las implicaciones de todo tipo, logísticas, económicas, para llevarlo a cabo. ¿Cómo resolviste semejante lío? Pues realmente sí, sí fue todo un reto para mí y para todo el equipo. Fue un proyecto de 4 años, o sea, pues todavía no hemos terminado, pero hablando de la etapa de campo, fue un proyecto de 4 años en el que nos acompañaron durante el camino, yo creo que más de 30 arqueólogos, más de 30 colegas diferentes, y pues obviamente también nos apoyamos en la concesión Alto Magdalena, que pues era la encargada de realizar la vía, en la que hace la administración de toda la vía y también de toda la parte de arqueología. Realmente la logística no fue, con ellos pues nos entendimos bien y apoyaron bastante al equipo de arqueología, y como ustedes pueden ver también nos apoyaron mucho con todo lo que son análisis especializados y con que el trabajo se hiciera pues de la mejor manera. No dejan de haber siempre inconvenientes, el clima allá es muy duro, los sitios estaban alejados, el punto donde estábamos era Honda, era como desde donde se trabajaba, pero por ejemplo este sitio cuando estaban construyéndose la vía era un lugar que para los arqueólogos para llegar allá eran 3 horas por la mañana y luego 3 horas por la tarde en una buseta, para poder acceder pues por los parisiga que hay, porque desde que la vía se esté construyendo eso lo paran cada ratico, pero luego pues ya las cosas mejoraron, y lo interesante fue la cantidad de contextos que hallamos en una zona pues en la que no se habían realmente encontrado tantos sitios, y lo aterrador es lo habitado que tenía que estar en época prehispánica, eso porque estamos hablando de una vía que ya estaba construida, o sea, todo esto lo encontramos solamente en la ampliación que se hizo de la vía. Encontramos todos estos contextos, se encontraron 23 sitios, se encontró en Puerto Bogotá, incluso debajo ya de una urbanización, unas viviendas que fueron demolidas cuando ya estaban quitando las bases de las casas, un cementerio republicano, y en uno de los sectores del cementerio republicano, debajo del cementerio republicano, otro contexto funerario más temprano. De ese desafortunadamente no tenemos fecha porque pues tampoco se conservó el colágeno y ahí sí no había carbón, pues como para, se van a hacer ahorita o está haciendo Beta unos análisis con los dientes, con esmalte dental, que es otra forma de datación que tienen, a ver si hay la posibilidad, pero la cerámica sí definitivamente es arrancaplumas, y esta pues está ya muy documentado, ese tipo de cerámica que acompaña a estos individuos o este sitio, aunque también tenemos algunas vasijas muy relacionadas con el Cauca Medio y se encontraron algunos objetos orfebres también en esa zona. También se encontró otro cementerio en Guaduas, en otro sector de la vía, o pues ese no fue tanto cementerio, sino una tumba de pozo y cámara, pero que tenía alrededor de 55 individuos, con 6 urnas funerarias, y está muy del tipo de lo que describen Castaño y Dávila en Mayacas y Colorados, pero este ya más cercano a Honda. Entonces realmente la experiencia pues fue muy buena, mucho trabajo, y todavía pues estamos en eso tratando de cerrar, pero pues aprendimos mucho y pues estamos tratando de hacerlo mejor con estos análisis y con estos resultados, pues para que valga la pena pues todo lo que se encontró y para que realmente contribuya a la arqueología. Igual lo que también tratamos de hacer, y fue una de las metas que tuvimos desde el comienzo, fue lograr un muy buen registro de todo lo que se excavó. O sea, cada uno de estas tumbas excavadas tiene fotografías de todos los niveles, tiene informes, tiene dibujos, de tal manera que si alguien está interesado luego en darle una revisada y querer proponer otras hipótesis, hacerlo de otra manera, pues ahí está todo ese acervo arqueológico, está el acervo documental y están los materiales que pues van a quedar en el Museo del Tolima, en la Universidad del Museo del Tolima. Entonces, los restos óseos sí, lo más seguro es que queden en la Universidad Nacional. Ya hay varias tesis, hay varios tesistas que están trabajando con algunos de estos restos. Entonces, pues la idea es que de todo esto no salga solamente el informe que nosotros entreguemos, sino que se apropien pues los arqueólogos a los que les interesa esa zona también de toda esta información,
Por ejemplo, para lo que son todas las tumbas republicanas, nosotros implementamos la fotogrametría para tener un muy buen registro, y para este contexto, el prehispánico temprano, el contexto funerario que estaba tan degradado, los restos óseos que uno los levantaba y ya se deshacían con el suelo, también hicimos estos análisis, estas fotografías y estas reconstrucciones fotogramétricas para que quede un buen registro, para que sea posible que vean cómo estaba cuando se encontró. Excelente. Justamente te iba a preguntar qué iba a pasar con, o sea, sé que estás cerrando el proceso de análisis y de interpretación y organización de toda esta cantidad de información, y quería preguntarte qué iba a pasar con esos materiales. Y bueno, ya respondiste, se van para Ibagué, para el Museo de la Universidad del Tolima, en donde seguramente será bien resguardado y estará al acceso también de los investigadores que en el futuro quieran hacer nuevos análisis con esos materiales seguramente. Nada, no hubo más comentarios por parte de los participantes. Erika, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Te agradezco muchísimo tu generosidad, tu tiempo, el haber preparado y presentado esta conferencia en este evento. Y bueno, no me resta más que agradecerles también a los que se han conectado a cada una de estas conferencias muy juiciosamente. Les agradezco mucho la participación, el interés, la audiencia. Esperamos en el futuro seguir organizando eventos de este tipo para darle la voz también a nuestros egresados, a nuestros jóvenes colegas que vienen trabajando en distintos frentes en el país y vienen llenando enormes vacíos que tenemos de la arqueología colombiana. Así que, Erika, muchísimas gracias nuevamente por tu participación. No sé si quieres agregar algo. No, pues muchas gracias por la invitación. Pues esperemos que ya cuando tengamos mejores resultados podamos comunicarlos a todos, porque pues hasta ahora estamos empezando con estos análisis. Claro que sí, así será. Pues nada, muchísimas gracias nuevamente a todas y a todas. Mil gracias por haber estado conectados con esta arqueología en el siglo XXI, y nos vemos seguramente en una próxima oportunidad. Buenas noches para todos. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.